Bienvenidos a esta segunda emisión del Ministerio de la Iglesia de Cristo Radio. Como mencionamos en el capítulo anterior, en la transmisión anterior, hoy queremos mencionar algunas de las características de nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo. Para eso vamos a irlas mencionando poco a poco. Vamos a ir a algunas escrituras y por ahí vamos haciendo un rumbo hacia el día de hoy. Entonces, empecemos por quién es el fundador de esta iglesia. Nosotros, con mucho honor, y para la gloria de Dios, decimos que nuestra iglesia está fundada por Cristo mismo. Y esa iglesia comenzó, esta es la iglesia de Cristo, cuando Él y sus discípulos llegan a Cesarea de Filipo, y ellos conversando sobre diferentes temas, según se reseña en Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Después de esto, ya estando ellos en Jerusalén, ya Cristo había resucitado y también había sido llevado a las alturas. Si leemos Hechos capítulo 2, del 1 al 5, dice así, lo dice así exactamente, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu lo llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Ahora, déjeme decirle que en ese mismo día de Pentecostés, si vamos al mismo capítulo 2 de Hechos, pero seguimos leyendo del 36 al 47, nos dice así Pedro en lo que catalogamos como el primer discurso de él acerca del Evangelio. Dice: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos y para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablabas y los animaba. Les decía: póngase a salvo esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados ese día. Se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían,
Todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y los compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hoy somos nosotros mismos. Así sabemos quién fundó su iglesia y dónde, cuándo tuvo su inicio. Hablemos del nombre de la iglesia de Cristo. Conociendo quién la fundó, sabemos entonces a quién pertenece. Es la iglesia de Cristo. ¿Por qué entonces titularla con nombre a veces hasta pomposo, que muchos ni siquiera tienen que ver con nuestro Señor? Es decir, le pertenecemos a Él y así lo honramos. Si leemos Romanos 16, Pablo decía a sus hermanos de esta forma: salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Hablemos de su autoridad. Su iglesia solo lo reconoce a Él como cabeza y autoridad tanto en el cielo como en la tierra. No se dejen engañar con otros nombres que les den. Si quieren verlo por ustedes mismos, lean Efesios 1, 22 y 23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. No tiene una sede principal ni reglas humanas centrales, sino es Él, el único que nos gobierna a través de su glorioso evangelio. Su credo. La palabra de Dios es su único credo. Como dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso en nuestra iglesia hablamos de lo que la Biblia habla y callamos de lo que no dice. No inventamos reglas adicionales, mucho menos humanas. En 1 de Corintios 4:6 dice así: pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Su adoración. Esta iglesia, la iglesia de Cristo, adora a Dios en espíritu y en verdad, como la Biblia lo enseña. En Juan 4, 23 y 24, el mismo maestro nos dice: pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores.
Dios es espíritu y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu, es decir, poner a disposición nuestra mente y corazón, todo nuestro ser, dedicados en todo tiempo a adorar a nuestro Dios. Y en verdad quiere decir de acuerdo a la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias, amados hermanos, por escuchar esta transmisión de hoy. Bueno, ya para la próxima, ya conociendo un poquito más las características de la Iglesia de Cristo, vamos a ver esa tercera transmisión y vamos a hablar un poquito sobre qué hacemos en nuestra adoración semanal, en la adoración que hacemos todos congregados, que lo hacemos el primer día de la semana, los domingos. Entonces ahí vamos, en esa transmisión vamos a dar un poco de detalles de cómo lo hacemos para los que están interesados en escucharlo, ¿no? Hasta la próxima y que Dios los bendiga siempre. Amén.